Voy a contratar a este y a este también. Uy, ¿este qué pinta tiene? Este también, este de aquí y este y este. Hombre, Bertuku, ¿qué haces? ¿A qué andas? ¿Cómo que qué hago? ¿Es que no sabes qué día es hoy? Viernes. Por eso hacemos vídeo, como todas las semanas. O sea, este es largo, ¿eh? Hoy se cumplen 10 años desde que empecé mi carrera. Pienso celebrar todas mis proezas. Ah, ¿en serio? ¿A las 2? ¡Ja! Las 2, dice. ¿Cómo se nota que no conoces toda mi vida llena de éxitos mucho antes de conocerte en Zamora? Que sí, que empezaste como protagonista en la casa de Bernarda Alba, que trabajaste en Por Aventura al lado de los muñecos más conocidos de todo el mundo, que fuiste Hamlet en el Teatro Nacional de Londres, sí. ¿Ya te lo había contado? No, a lo mejor así un poquitín de pasada me suena. Oye, pero digo, ya que estás, supongo que se lo vas a agradecer también a la gente que te ayudó a llegar a la cima, ¿no? Pues no sé, David cuando hicimos el corto aquel, a Olaya Pena, Bea Cantelli, a Arantxa Margolles, a Óscar. Ese te vio desnudo. A esos pringados voy a llamar, por favor. Si deberían darme las gracias ellos a mí. A saber dónde estarían si no fuera por alguien tan influyente como yo. Uy, los tengo duros. Siempre igual, chico. Pues, no sé, aunque sea, agradéceselo a tu agente. ¿Agente? ¿Qué agente, Marcos? Yo nunca he tenido agente. Sí, hombre, joder, este que te llama de vez en cuando para trabajos y tal. Coño, que se parece a David Gallego, el del Sporting. Ah, tú dices Shurdea. Pero ese no es mi agente, es mi representante. Es una cosa totalmente diferente. Ah, claro, es verdad. ¿Y cuál es la diferencia? Hombre, es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, un agente lo que hace es... un momento. Sí. Hombre, Shurde, precisamente hablábamos de ti, sí. ¿Qué? ¿Tienes una oportunidad de gigante para mí, para mi carrera? ¿Que tengo que dar la talla? No te preocupes, allá voy. Ahí te quedas, Marcos, pringao. Voy a dar un vuelco en mi carrera. Shurde tiene una oportunidad de oro. Agradecerle a Margolles, dice. ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Venga, Bertuku. Venga, mucha mierda, ¿eh? Venga, t'ayudeu. Hola, soy Shurde Pandilla, representante de actores. Que non axente, representante. Hay unes clares diferencias entre estas dos cosas. ¿Cuáles son esas diferencias? Pon la cabecera, anda. Bertuku torna a estar aquí y a todo el mundo. Sígueme a mí porque hay que quemarla un poquitín de vacío. Bertuku torna a Estáis pensando que estar cómo aquí y pudieron a todo hacer el una mundo. serie sobre Paquita Salas y no sobre mí, ¿no? Porque Paquita Salas y un personaje interesante tuyo es bien plano. Me parece un accidente. ¿Qué? ¡Ah! Como decía, una de las cosas más importantes para ser un buen agente de actores, ¡Representante! termináis con él. ¡Ah! Como decía, para ser un buen representante de actores, tienes que conocer bien al top cliente. Hombre, además de Bertuku, yo tengo otros representados. Cantantes, músicos, deportistas. Lo mejor y lo más importante es tener buen huello para escoger el trabajo perfecto para cada uno de ellos. Un momentín, ¿eh? ¿Sí? ¡Hombre, Netflix, ¿qué tal? Oh? Sí, bien, ¿qué tal? ¿Que por qué envía Hardestein al casting de La Casa de Papel? Coime, ¿no queréis alguien que diera la talla? Pues mide 2,10 metros. Ah, val. Sí, no te apures. Venga, muchas gracias, ¿eh? T'ayudeu. Pues espero que a Bertuku vaya mejor con lo suyo. Pienso matar a Shurde muy fuertemente. Es que no he trabajado con nadie normal en 10 años de carrera.
Venga, Bertuku, que ya casi estamos. 6 entradas a canasta y empezamos el calentamiento fuerte. Venga, vamos, 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 puñetera carrera, vamos. Felicitar a Bertuku, vale, sí, no, estaba morriendo de les ganes de felicitar a este señor. Bueno, ¿qué os voy a contar? Mandaronme felicitar a Bertuku por el su cumpleaños y yo estaba deseándolo porque voy a contaros cómo nos conocimos. Fue en una grabación de Crónicas Ocultas, acuérdame yo, sí. Vino a pedirme trabajo gratis, como siempre. Sí. Y reconózcolo, fui yo la que pedí una semella, la que y pedí acariciar el pelín, poder estar con él, poder abrazarlo, porque este muñeco, magar de ser maleducado, sí, un poco maleducado, y borde también, cuzu, sí, tienes manos un poco ñinjar, bueno, pero da igual, una agarra tanto ciño, non sei, yo non acabo de escaecer aquella xornada, tuvimos toda a xornada traballando xuntos e al pouco tempo estallou unha pandemia mundial. Non digo nada, si estáis buscando al paciente cero, yo, non sei. Bueno, pues nada, felicidades, Bertuku, muchas felicidades. Non habrá que facer un regalo tamén, non? E é dicir que todo o que non me pagou el naquella xornada, tengo agora que gastar un regalo. Tengo una idea, voy a facerte, Bertuku, un regalo muy creativo, un regalo que me salga de balde, quiero decir, un regalo personalizado para ti, un regalo inspirado en cómo te veo, un regalo inspirado en dónde te veo, en dónde creo que debería estar. Y este verés, debería estar na cárcel. Sí, na cárcel debería estar este muñeco de Dios, mira, na cárcel, con una semilla de frente y con una semilla de perfil. Esta puedes ponerla en Facebook. Non sei, na cárcel, faciéndote un mugshot por, non sei, un altercado, un ataque a la autoridad, homicidio involuntario o voluntario, sí. Sí, creo que deberías estar aquí, Bertuku, pero fícertelo con todo el cariño del mundo. Espero que te preste y que sigas cumpliendo muchos años más y que yo no lo vea. Ya está, ya lo grabé, ¿vale? Vale, coño, no te pongas nervioso. ¡Deja de apuntarme ya! Para Bertuku, hijo de puta. A ver, es un puto flipado. Va a los sitios, yo he tenido la suerte, la desgracia de coincidir con él en bastantes sitios y es bastante asqueroso. Es de las personas más... Bueno, personas, que es un puto muñeco. ¡Feliz 10º aniversario, Bertuku! Yo conocí a Bertuku en el Luca, porque en el Sobellanos estaba en Macbeth, y dicho Macbeth, y cayó pela bóveda abaixo, non estaba actuando, estaba de barrendero, y conocílo en el Luca. Afallaríame que sigas muchos años más, Bertuku. Dende Alderiques, muchas felicidades. Tallueu. Mamina, Bertuku, 10 años ya de carrera, y todavía parece que te conocí ayer, y ya va una montonera de años que nos conocemos. Acuérdome la primera vez que coincidí contigo, que foi aquí na librería, nun recital que organizamos, e a mí préstame un montón que venga xente de Asturias, e estaba yo encantada porque a más dixiste que dibes a recitar a Quevedo, e yo emocionada por conocete, e cuando entames a recitar a Quevedo e entames con ese quédate que la noche en Sinti due dixi, mamina. Pero aquí entraxe yo aquí a la librería. Pero bueno, Bertuku, hai que quererte asina y préstame pola vida poder felicitarte estos 10 años de carrera. Un besín. Por ejemplo, en los desarrolladores, yo coincidí con él, había un montón de gente que estábamos trabajando en eso, que, joder, era un proyecto que tenía mucho cariño, que ha habido mucha gente trabajando ahí, no sé, macho, era un proyecto guay, muy pequeñito, muy de gente, muy personal, muy, no sé cómo decirlo, y el cabrón hijo de puta iba de estrella, tío. Llega allí, no, es que hay masa de galletas, tío. Y ahora te puedes drogar con una persona normal, tío, cocaína o algo. ¡Felicidades, Bertuku! ¿Cómo estás? Estás igual de repugnante que como siempre, con los 10 años. Porque a mí los cuentos y con los años ponen repugnantes también, ¿eh? Empiezo a contar años y digo, mamina. Pero bueno, 10 años no llega a Bertu. Y bueno, espero que te veas bien
Hola, quería felicitar a Marcos y los 10 años de carrera con Bertucu, porque me siento muy orgulloso de la gente de Villaviciosa que hace cosas. Y recuerdo cuando hace una década y empezaban, y les hice una entrevista y reportaje en mi web sobre Villaviciosa, en el que gracias a la publicación de la noticia los llamaron de Telecinco. Y recuerdo aquel momento con una satisfacción enorme. Nada, felicitarlos a los dos porque para mí es un orgullo, repito lo de antes, ver que el trabajo de Marcos pues sigue adelante una década después. Saludos. Muy asqueroso, muy flipado, o sea, va ahí como de estrellita, cuando en realidad no es nadie, tío. Cojones conoce a ver. Oye, lo primero de todo, felicidades, 10 años de carrera, amigo, madre mía, cómo pasa el tiempo. Nada, la primera anécdota sí que se me viene un poco a la cabeza es... estábamos en una grabación y nada, pues a Bertucu le tocaba grabar una escena y que flasheó, que no, que se negaba en rotundo, que no. Y todos ahí, jolín, pues intentando, oye, pues crear un ambiente en el que estuviera más tranquilo, más cómodo para enfrentarse a esa escena. Porque en esa escena tenían que aparecer unos pies. Y ya sabemos cómo es Bertucu con los pies. Entonces, bueno, nosotros intentamos crear ahí un ambiente tope gama, tope tranquilo, para que él no, oye, pues estuviera en un ambiente lo más acogedor posible y no se sintiera ahí como, bueno, paqueta y el trauma. Pero que no, y que se negaba, que no, que abandonó la grabación. Nos quedamos pues, fríos en el momento. Y es que yo a día de hoy tampoco le encuentro ahí como el sentido. O sea, es que realmente era una escena de doblaje, que es que ni siquiera iban a ser sus pies. Es que... no. Mores Bertucu, saludos desde la Viescueva. Mándote muchos saludos y por supuesto la enhorabuena por los 10 años de servicios prestados a la comunidad. Espero que sean muchos más. Y por supuesto que me endereches a Marcos. Por favor, no me lo dejes de ir por ahí y quedaría mucho. Acuérdame enormemente de ese vuelo de Yugi que echemos. Ahí queda en play presta para la posteridad. Y espero de alguna otra vuelta volver a trabajar contigo. Venga, Bertucu, a seguir fuerte. Pues estaba yo aquí pensando en qué anécdota podía contar yo con Bertucu, pero tengo tantas. Pero yo dime cuenta de que tengo una que es buenísima, porque hubo un tiempo en el que yo vivía vivía en París, y en aquel tiempo yo iba mucho a un bar que era latino, porque había mucha gente español, mucha gente de América Latina y sentíamos un poco todos como en casa. Entonces yo iba mucho porque hacían espectáculos, hacían obras de teatro y demás, y un día llego y hay encima del escenario algo, yo no lo entendía muy bien lo que era, falando en asturiano. Yo, ¿qué mi madre y no era Bertucu, que se había puesto a hacer un striptease? Bueno, tremendo. La xente estaba escacharrado de la risa. Yo cuando lo veo digo, ¿qué fais ahí? Además, un jueves en París, una cosa rarísima. Y nada, bajélo de allí en antes de que el dueño lo echara, porque él había dicho ya al dueño que iba a hacer un espectáculo moderno y transformista, y cuando nos dimos cuenta que sí, casi estaba en pelota. Tremendo. Bueno, Bertucu, todo el mundo sabe que ya es una herramienta que tiene Marcos para sacar perres, para que la gente, gracias a que faes contenido en asturiano, pues saques les perres del Muppet, en este caso. Pero bueno, en serio, deseo que tengas un futuro prometedor y que tengas un futuro lleno de éxito. Y nada, y que no te trate muy mal Marcos, que ya sabes cómo llegue, pero bueno, en fin. Así que nada, bebe mucha agua. Todo el agua que beba un muñeco, claro, porque eso ya un poco... Los muñecos de Toy... Yo es que ya he sido de los muñecos de Toy Story, porque eso molaría la hostia, Estaría... Pero tú muéveste cuando te ve la gente, Tú igual no llegues como Buzz Lightyear. Bueno, eso, nada, pásalo bien. Bueno, la primera
toma de contacto que tuve yo con Bertuku fue estando yo grabando con Marcos. Andaba él ahí un poco perdido, Bertuku, y yo tenía ganas de embarcarme en algo gordo. Y entonces, nada, bueno, fue cuando nos ajuntamos y creamos la empresa BOE, Bertuku y Olaya Empresas. La verdad es que no fue nuestra mayor decisión de marketing. Entonces luego intentamos cambiarlo a Bertuku y Olaya Asociados, pero lo de BOA tampoco resultó mucho mejor. Que bueno, en realidad fue una necedad de él, porque si me hubiera hecho caso y dejarme poner mi nombre delante no hubiéramos tenido ese problema. Pero claro, no, él, no, hay que poner la estrella primero, mi nombre, el burro delante para que no se espante. Bueno, pues así todo con él. Así que, bueno, nada, aquello no salió bien y ahora pues tengo por ahí un montón de tarjetas de mi nombre con BOE, que de vez en cuando voy al ministerio a tirarles para disimular, porque ya no sé qué hacer con ellas. Ahora que ya es un ñeño grande, a ver si vamos creando un poco de sentido, ¿eh? A la que cumplas muchos más y que disfrutes de la celebración. Besín. Además me dejó hacer dinero. Que si recuerdo cómo conocí a Bertuku. Sí. Fue por 1971 y era la fiesta de cumpleaños de mi amigo Jack Nicholson. Y nada, estábamos en su mansión y nada, me pilló hablando con Denzel Washington cuando veo que llega Millán Salcedo, caracterizado de Paca Carmona, y a su lado estaba Bertuku. Jack en un momento dijo, oye, vamos a echar todos una partida de Trivial. Le iba ese rollo en una fiesta de cumpleaños llena de famosos. Pero justo cuando ya hemos repartido los equipos, llaman a la puerta y llega Richard Nixon. Digo, coño, Richard Nixon. Digo, pero tú no estabas muerto. Y dice, no, mira, todavía tengo que salir de ser presidente de los Estados Unidos y en el 94 me moriré, pero de momento en este año sigo vivo. Y yo, no, coño. Recuerdo que en esa partida Bertuku se puso muy agresivo, estaba todo el rato queriéndonos imponer que los canguros eran de Austria y al final le tuvimos que decir que era correcto y darle el quesito rosa, porque quién sabe lo que nos hubiera podido pasar a todos. Y al final, desde entonces, llevamos siendo amigos, en mi caso, por miedo, porque es una persona con un carácter muy aleatorio y yo muchas veces paso miedo de cómo puede reaccionar a una mala contestación y sí puede llegar a la agresión física. Pero bueno, como veo que es su 10º cumpleaños, muchas felicidades, Bertuku. ¡Hey, Bertuku! ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Cuántos caen ya, eh? Espero que te has haciendo todas esas rutinas de entrenamiento, porque ahora todo empieza a bajar. Entonces ahora cuando lleguemos grabamos algo personal con este, ¿no? A ver cómo te digo esto. Lo he grabado todo y todo lo que me has dicho el camino lo llevo grabando. Pues me sopla. Hola a todos, soy Nerea Vázquez y pásame por aquí porque ya el cumpleaños de Bertuku. Y bueno, ¿qué sería de mí sin Bertuku? Cuando yo empecé, que era una guaja, él enseñóme todo lo que yo sé. Presentóme a gente, representantes, directores de todo el mundo. Bueno, yo sin Bertuku no sería lo que soy hoy. ¿Ya está? Ah, muy bien, quedó muy bien. Ana. Eso es lo que hablamos. ¿Los perres qué? Ahí les tienes, todo lo que hablamos, todo. Puedes contar, no falta nada. No. Escucha una cosa. Aquí faltan perres y son carnes de mortadela y filemón. ¿Pero qué piensas tú que soy yo, hombre? Bueno, ¡anda! Bueno, hombre, tampoco. Pues si lo sé llamo a Sonia Fidalgo, ¿sabes? Anda esta.